Spider-Man en Boku no Hero Harem capítulo 10. A la mañana siguiente, Peter fue a su academia como todos los días, pero en el camino se encontró con una joven estudiante, que parecía estar perdida. Peter con mucho cuidado se acercó a la joven. Peter también se dio cuenta que era una estudiante de la UA, por su característico uniforme que llevaba. Antes de que Peter hablara con ella, la chica en un rápido movimiento activó su Kirk, que eran dos garras que salían de sus manos. Peter quedó sorprendido al ver esas garras. Se quedó sorprendido Peter hablando. ¿Eres Laura? No es cierto. Chica desconocida respondiendo. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Acaso eres un acosador? Peter respondiendo. No es lo que crees, soy Peter Parker y conozco a tu padre. Laura hablando. ¿Cómo conoces a mi padre, maldito acosador? Peter le dijo que se calmara, y que lo contará del cómo conoce a su padre. Peter al contar la historia de cómo conoció a su padre Wolverine, hizo que entraran más en confianza con Peter. Laura hablando. ¿Y en dónde está Laura? Me dijo mi padre que un conocido suyo me vendría a ayudar. Peter respondiendo. ¿Y ese conocido soy yo? Tu padre me dijo que te ayudará. ¿Y en dónde está Laura? Le preguntó Laura. ¿Que aún no lo sabes? Yo pensaba que conocías. Pues claro que no, le respondió Laura, apenas ayer llegué de Estados Unidos. ¿Y entonces por qué no le dijiste a tu mamá, que al menos te llevará en tu primer día? Porque no quería su ayuda, soy una mujer que no necesita ayuda. Peter respondiendo. Qué ironía, porque justo me pediste que te ayudara. Laura hablando. ¿Y me ayudarás, sí o no? Peter respondiendo. Pues claro, prometí a tu padre que te ayudaría. Laura miró a Peter, y con una sonrisa le dijo que se fueran enseguida a UA. Peter y Laura, se fueron juntos a la UA, y en el camino estuvieron hablando. Peter hablando. Oye Laura, te podría preguntar algo sobre ti. Laura respondiendo. ¿Por qué, Peter Parker? Solo para matar el tiempo, respondió Peter. Laura hablando. Está bien. Peter le preguntó a Laura sobre cómo era su vida en los Estados Unidos. Laura lo respondió, que era simple y aburrida. ¿Y por qué lo dices? Preguntó Peter. Laura respondiendo. Porque simplemente no había nada que hacer. Pero habrá sido increíble vivir en el país donde están los héroes más poderosos del mundo, los Vengadores. Sí era increíble, respondiendo Laura. Pero de igual forma me sentía muy aburrida, por la falta de villanos. Cabe aclarar que los Estados Unidos, es uno de los países donde hay más cantidad de héroe y es por eso que casi no hay supervillanos. Laura hablando. Ahora que te conté algo sobre mí, es tu turno que me cuentes algo sobre ti. Peter respondiendo. Me parece justo. Mi vida en Japón fue muy divertida, aunque también tuvo sus dificultades. ¿Y qué clase de dificultades? Le preguntó Laura. Básicamente yo no nací con un Kirk, le contestó Peter. Pero ¿cómo es posible eso, si actualmente vas a la Academia de Héroes? Le respondió Laura. Oye Laura, ¿te puedo decir un secreto? Le dijo Peter. Pues claro, le contestó Laura. Yo conseguí mis poderes de manera natural, mis poderes se manifestaron cuando en un laboratorio, me mordió una araña radiactiva, que me dio mis poderes. Laura al oír ese secreto, le dijo a Peter, ¿hace cuánto tiempo pasó ese incidente con la araña radiactiva? Peter le contestó que alrededor de un año. Así que no tuviste ningún Kirk, en toda tu infancia. Debió ser difícil, en no tener algo que los demás tenían. Aunque para mi buena suerte, no estuve solo. Tuve mis amigos que igual que yo no tenían ningún Kirk, mis queridos amigos Izuku y Gwen. Debieron ser los mejores, le dijo Laura. Si lo fueron, le respondió Peter. Laura le dijo a Peter, oye Peter, ¿cuál es tu origen? ¿Cómo que mi origen? Le dijo Peter algo confundido. Lo que quiero decir, es que, ¿cuál fue tu motivación de convertirte en un héroe? Te voy a ser sincero, no es muy bonito. Cuando obtuve mis poderes, era una persona que quiere tener las cosas rápidas y fáciles. Y para eso me metí en una pelea que me ofrecían mucho dinero. Pero cuando gané la pelea, el tipo no quería pagarme, y me fui muy enojado de su oficina, pero antes de irme del edificio, hubo un robo en lugar. Y yo tuve la oportunidad de detener el ladrón. Pero no lo hice, porque el ladrón había robado al tipo que me estafó. Pero fue el mayor error de toda mi vida. ¿Y por qué lo dices? Le preguntó Laura. Es que mi tío fue asesinado por ese mismo ladrón que yo dejé escapar. Al escapar del lugar robó el auto de mi tío, matándolo en el proceso. Y yo como venganza, intenté asesinarlo. Pero al descubrir de quién era en verdad, descubrí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Laura al oír la historia de origen de Peter, quedó sorprendido pero a la vez triste. ¿Y cómo estás llevando las cosas? Le preguntó Laura. Los primeros meses fueron difíciles, para mí y mi tía, y más con mi doble vida de vigilante. Tuve que trabajar como fotógrafo, en un editorial que pagaban con un sueldo miserable. Pero al final pude estabilizar mi vida personal, cuando me encontré con el maestro Aizawa. Y gracias a él, pude conocer a tu padre. Laura hablando.
Eso fue increíble, una de las mejores historias de origen que yo había escuchado. En serio eres increíbles, tú eres el sorprendente Peter Parker. Gracias Laura, le contestó Peter. Bueno ya casi estamos llegando, le dijo Peter a Laura. Peter al llegar a la UA junto a Laura, le llevó a su salón donde ella iba a estudiar, que era la clase primero A, y al entrar los demás compañeros, que estaban conversando, se percataron que Peter había entrado junto a Laura. Los demás se sorprendieron al ver que era una nueva estudiante. Y Peter pasó enfrente junto a Laura, y tuvo que explicar a sus compañeros de quién era la estudiante nueva. Los demás se quedaron sorprendidos y emocionados, le hicieron preguntas a Laura y Peter, y una de esas preguntas era del por qué estaban juntos. La pregunta fue hecha por Tsuyu y Momo. Peter intentó explicarlo, para que no lo malinterprete sus compañeros y compañeras. Pero Laura aprovechó para hacer una broma. Laura hablando, es mi prometido. Esas palabras hicieron que todos sus compañeros se pararan de sus asientos, y le dijeron al unísono. ¿Qué carajos? Las dos compañeras de Peter, Momo y Tsuyu, se acercaron muy furiosas a Peter, y dijeron al mismo tiempo, ¿nos puedes dar una explicación maldito infiel? Peter se quedó en shock, pero su instinto arácnido hizo que reaccionara. Peter quiso explicar las cosas, pero Laura aprovechó y dijo, fue un acuerdo de mi padre hizo con la tía de Peter. Las chicas ya iban a reclamar a Peter, pero Laura dijo que era bait, y que todo lo que dijo era broma, hizo que Momo y Tsuyu no atacaran a Peter. Laura explicó a todos, que su padre Wolverine le pidió a Peter que lo acompañará en su primer día. Después de esto el maestro Aizawa apareció, y con un tono de voz aburrida le dijo a todos, que hoy habrá las elecciones escolares. Y todos muy emocionados, le dijeron a Aizawa que empiece enseguida. Aquí voy a dar el resultado final de las elecciones. Los presidentes de la clase 1A son Momo y Peter, porque Peter demostró ser mejor que Lida, en muchos aspectos. Bueno, después de las elecciones, Peter fue a su casa acompañado con Laura, y dejando a Izuku en su casa. Y en camino, Peter le preguntó a Laura, del por qué hizo esa broma. Laura respondiendo, es que creí que sería divertido, fastidiar a tus compañeros. Peter hablando, fue divertido para ti, porque a mí casi me linchan. Laura hablando, en fin, y ya estamos cerca, le preguntó Laura a Peter. Y este último le dijo a Laura que ya habían llegado. Laura cuando llegó a la casa de Peter, le preguntó del por qué hay tantos ladrones desmayados en su casa. Peter respondiendo, es por esto, que tu papá está en mi casa. Cuando era un vigilante, hice demasiados enemigos. Y al yo revelar mi identidad secreta, muchos de ellos quisieron acabarme y a mis seres queridos. Laura al oír eso le dijo, estoy impresionada, por ser alguien tan popular entre los villanos. Si esto sería, mi don y mi maldición, le contestó Peter. Peter tocó la puerta, y abrió Wolverine, quien al ver a su hija, le dio un abrazo. Wolverine hablando, gracias por cuidar a mi hijo Parker. Peter respondiendo, es lo que hace un amigo, además es lo poco que puedo hacer, tú estás cuidando a mi tía. Peter vio a su alrededor y vio a Deadpool sentando en el sofá con su laptop. Peter hablando, ¿estás bien Deadpool? Deadpool respondiendo, solo te diré, Blue Beetle se estrena 18 de agosto. No sé lo que quiere decir, contestó Peter. Bueno, después de esto, Wolverine, Deadpool y Laura salieron de la casa de Peter. Y antes de irse, Laura le dio un beso en el cachete a Peter. Peter al recibir el beso se quedó paralizado, y solo dijo estas palabras, cuídate Laura. Bueno gente, aquí concluimos este capítulo. Por favor suscríbanse y comenten qué les pareció. Gracias a todos.